Hola con todos, en esta ocasión continuaremos con el curso de diseño estructural de pavimentos y estudio de tráfico, pasando al siguiente tema denominado factor camión. El factor camión es una variable necesaria en el proceso de cálculo de ESALS, por lo cual es importante su definición y aplicación correcta. Para su definición es importante entender lo que vienen a ser los ejes equivalentes, los cuales son factores de equivalencia que representan el factor destructivo de las distintas cargas por tipo de eje que conforma cada tipo de vehículo pesado sobre la estructura del pavimento. Para el cálculo de los ejes equivalentes se utilizan las siguientes relaciones simplificadas recomendadas por la guía AASHTO para las diferentes configuraciones de ejes de vehículos pesados y tipo de pavimento. Se puede observar en los siguientes cuadros distintas expresiones para el cálculo de los ejes equivalentes, tanto para pavimentos flexibles como para pavimentos rígidos, viéndose que estos dependen tanto del tipo de eje como del peso que tiene cada uno de ellos. Con estas consideraciones podremos pasar a definir lo que viene a ser el factor camión o factor de equivalencia de carga por eje. Iniciaremos con lo que viene a ser el factor camión, denominado también factor vehículo pesado, que se define como el número de ejes equivalentes por tipo de vehículo pesado y se obtiene de la sumatoria de ejes equivalentes de un determinado tipo de vehículo pesado. El factor camión es un indicador del daño que produce un vehículo pesado en el pavimento. Y luego también tenemos que definir lo que viene a ser el factor de equivalencia de carga por eje, denominado por FL. Se define como el factor de equivalencia de carga del eje que pesa N toneladas. También viene a ser los factores de equivalencia que representan el factor destructivo de las distintas cargas por tipo de eje que conforman cada tipo de vehículo pesado sobre la estructura del pavimento. Tanto el cálculo del factor camión como el cálculo del factor de equivalencia de carga por eje se efectúan utilizando las cargas reales por eje de los vehículos pesados encuestados en el censo de cargas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Pues el factor camión o FC es la sumatoria de ejes equivalentes que componen un vehículo pesado y el FL es el factor equivalente de cada eje. Es decir también que el factor camión es la sumatoria de este primer eje equivalente del eje simple con rueda simple y el segundo eje equivalente de eje simple con rueda doble. En cambio, el FL es independiente. Existiría un FL1 para lo que viene a ser el eje simple con rueda simple y existiría un FL2 para lo que viene a ser eje simple con rueda doble. Y la sumatoria de ambos es el factor camión. Esa es la diferencia entre ambos términos y es importante definir estas diferencias porque esto va a influir en el método de cálculo del ESALS que elijamos. Esto ya lo estaremos viendo posteriormente. Ahora sí, pasaremos a ver lo que es el cálculo del factor camión a través del software PAVE. Iniciaremos ingresando al software PAVE y cargando el proyecto que ya veníamos trabajando anteriormente. Ahora nos iremos a la herramienta de seleccionar vehículos en donde se encuentra el cálculo de factor camión de cada uno de los vehículos pesados que hayamos elegido. Iniciaremos con el vehículo C2. Le daremos anticlic y se nos aperturará lo que viene a ser el factor camión. Ingresaremos a la herramienta y nos presentará una interfaz de cálculo de factor camión de forma dinámica, simplificada y sencilla. ¿Cómo se usa esta herramienta? Pues aquí no hay que tocar ninguno de los datos que ya están colocados. Lo único que debemos cambiar es los datos que están en color magenta, pues que viene a ser la carga según el censo de carga. Aquí podemos poner los valores que nos arrojen del censo de carga. También el software nos recomienda valores predefinidos para cada tipo de vehículo. Para esta ocasión, por ser un ejemplo, cambiaremos estos valores para verificar cómo es que trabaja el factor camión. Iniciaremos con el primer eje, el que tiene la rueda simple, el que se puede ver acá. Entonces, el software nos recomienda 7 toneladas, pero nosotros le colocaremos 5 toneladas, asumiendo que este viene a ser un dato del censo de cargas. Y el segundo, el que viene a ser la rueda doble, el que se puede verificar en el segundo eje, nos indica que puede ser de 11 toneladas. Sin embargo, asumiremos que según el censo de cargas viene a ser de 9 toneladas. También adicionalmente el software nos da una verificación según normativa si es que cumple o no.
Y aquí arriba nos da valores de cargas máximas según tipo de eje. Como podemos ver, para un eje simple nos indica que una carga máxima puede ser de 7 toneladas. Y para un eje simple de rueda doble puede ser una carga máxima de 11 toneladas. Entonces, estos valores ya son dinámicos. El software ya nos lo indica de forma dinámica, ya tiene valores cargados y normativas cargadas. Y además nos indica si cumple o no cumple. Entonces, en la parte baja nos indica con un check en el caso de que esté cumpliendo, y cuando aparezca una X quiere decir que no cumple. Un ejemplo, a este lo pondremos, digamos, 15 y automáticamente se pondrá que no cumple. Lo dejaremos solamente en 9 como ya habíamos predefinido. Y como podemos ver en la parte baja, el software ya nos va calculando automáticamente lo que viene a ser los ejes equivalentes, tanto para pavimento rígido como para pavimento flexible. ¿Por qué calcula doble?, preguntarán. Pues en la teoría que ya les había mencionado antes, las fórmulas son distintas tanto para pavimentos flexibles como para pavimentos rígidos. Es por eso que el software da dos valores, uno para pavimentos rígidos y otro para pavimentos flexibles, dependiendo de las fórmulas que ya les he presentado en las diapositivas. Estos valores son automáticos, no hay que hacer nada. A ver, veamos un ejemplo. Vamos a cambiar este valor de 9 a 7 y fíjense en los datos de acá y de acá. Lo cambiamos a 7 y miren, los valores cambian rápidamente y de forma automática también el factor camión cambia para cada uno de ellos. Ahora retornemos a 9 y automáticamente el factor camión cambió y también todos sus valores. Entonces, el software calcula de forma rápida y automática lo que viene a ser los ejes equivalentes para cada eje y el factor camión, cosa que con otros cálculos, ya sea en Excel o de forma manual, este proceso suele ser tedioso y engorroso y a veces por estas razones terminan en errores. Sin embargo, la ventaja del software es que los calcula de forma automática, dinámica y sin errores. Lo único que nosotros tenemos que darle son datos de carga según el censo de cargas. Entonces, esta es la ventaja de trabajar con el software PAVE. Ya no estamos ahí calculando de forma manual o en Excel, en donde nos demoraría estos procesos mucho más tiempo que con el software. Y además nos verifica, según normativa, si cumple o no cumple con las cargas máximas y de forma adicional con las longitudes máximas. Y este es el proceso de cálculo de los ejes equivalentes y del factor camión para cada uno de los vehículos. Antes de salir, como hemos cambiado los valores, debemos darle en la herramienta de guardar para que se nos prevalezcan estos datos y podamos usarlos en el cálculo del ESALS. Le damos en guardar y nos indicará que se guarda todos los datos correctamente. Y ahora, para reforzar un poco lo visualizado, trabajaremos un segundo ejemplo con un vehículo un poco más complejo, el T3S3. Le damos en factor camión y automáticamente nos cargará todos sus datos, desde su nombre técnico, su longitud máxima, los tipos de eje, los tipos de rueda que lleva, la carga máxima según normativa, las tolerancias de la normativa, y bueno, en este caso nos recomienda algunas cargas según censo de carga. Bueno, luego nos dice si cumple o no cumple, y también nos calcula los ejes equivalentes y el factor camión tanto para pavimento rígido como para pavimento flexible. Como les vuelvo a mencionar, en esta herramienta lo único que el usuario debe de cambiar es la carga según el censo de cargas, en el caso de que se tuviera el censo de cargas. En caso no se tuviera, dejar por defecto con las recomendaciones de carga que da el software. En este caso cambiaremos para efectos prácticos. Por ejemplo, al primer eje le pondremos 5 y verifiquen que automáticamente cambió los valores. Luego para el segundo eje le pondremos 14 y para el tercer eje le pondremos 21. Y como ven, automáticamente el factor camión y los ejes equivalentes cambiaron de forma dinámica. Una vez que ya culminamos con la edición y la inclusión de las cargas según el censo de cargas que hayamos desarrollado, le damos en guardar y automáticamente nos va a guardar estos datos para posterior uso en el cálculo del ESALS. Y ahora, para culminar con esta parte, verificaremos y guardaremos los datos del resto de vehículos que aún nos faltan. Primeramente nos vamos al C3.
le damos en factor camión y aquí vamos a usar las cargas que ya el software nos recomienda, ya no vamos a modificar, le damos en guardar, le damos OK. Del T3S3 y ya está, del T3S2S2 también debemos verificar y vemos que todo está cumpliendo. Ahora le damos en guardar usando las cargas que nos recomienda el software y le damos OK. Ahora pasemos al bus B2 que también nos falta. La misma idea, le damos en guardar y le damos OK y vemos que todo está cumpliendo. Igual del bus B3, vemos que todo está cumpliendo, le damos en guardar y le damos OK. Y también del bus B4, la misma idea, guardar y OK. Esto hay que hacerlo para todos los vehículos que estemos usando en nuestro proyecto, porque si no le damos en guardar, entonces no va a jalar el factor camión para el cálculo de los SALs y va a aparecer en 0. Es por eso que todos los vehículos que estemos usando hay que verificar y guardar los datos para que nos jale el factor camión para nuestro cálculo posterior de SALs. Y bueno, con esto podemos visualizar la ventaja del software PAPE para el cálculo del factor camión. Lo hemos visto aquí en el ejemplo, como es que en unos minutos hemos calculado el factor camión para todos estos vehículos con los cuales estamos trabajando. Y lo mejor de forma rápida, precisa y dinámica, ¿no? Lo único que le hemos añadido son los datos del censo de cargas. Entonces ahora para continuar pasaremos a nuestras diapositivas, en donde podemos visualizar que también debemos tocar el punto de tráfico promedio diario equivalente que se simboliza por N18, el cual se calcula a partir del número medio de vehículos o repeticiones de pasadas de eje que se espera que transiten por el carril de diseño, es decir, el tráfico promedio diario inicial, afectado por el factor de equivalencia correspondiente al método de cálculo de SALs, ya sea FC en caso se use el método de factor camión o FN en caso se use el método de estratigrafía de ejes. Para el cálculo del SALs existen dos métodos, el método factor camión y el método de estratigrafía de ejes. Ambos se diferencian en el factor de equivalencia que se usa. En el primero se usa el factor camión y en el segundo se usa el factor de equivalencia de carga por eje. Entonces, de esta manera culminamos con lo que viene a ser el factor camión y el factor de equivalencia de carga por eje, habiéndose explicado este tema de forma adecuada y de forma entendible. Se definió que tanto el FC o FL en combinación con el tráfico promedio diario inicial nos brindaba un nuevo valor denominado tráfico promedio diario equivalente, que es parte importante en el proceso de cálculo del SALs. Entonces aquí estamos culminando con este tema y con la sesión para poder avanzar hacia el siguiente tema. Hasta la siguiente ocasión.